En el primer libro de los Reyes, acompáñenme por favor en el Antiguo Testamento, primer libro de los Reyes, capítulo 13. Vamos a ver desde el primer versículo en este capítulo 13. Amén. Y tiene como título: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Dice: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, hago un paréntesis, Jeroboam es el actual rey de Judá en esta época que estamos leyendo. O sea que está el rey Jeroboam junto al altar y se propone en ese momento a quemar incienso. Sigamos leyendo. Perdón, ese altar obviamente no es un altar de Jehová, es un ídolo. Versículo número 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Amén. Cuando los hijos tienen el respaldo de sus padres es porque están viviendo en la casa de sus padres. Si un hijo, por permiso de los padres, salió a jugar fútbol al frente de la casa y quebraron el vidrio del vecino, está el respaldo de los padres, ¿cierto? Toca pagar el recibo, toca pagar el vidrio, toca pagar el arreglo. Y los niños, vengan mijo para acá. Pero cuando un muchacho, por rebeldía, se fue de la casa de su padre, ya no se sabe dónde más está ese muchacho, pero por allá se fue a vivir entonces a otro pueblo, y por allá quebró otro vidrio, no tiene el respaldo de su padre. Es más, ya no sabe ni a quién más cobrarle ese vidrio porque el muchacho anda por ahí solo. ¿Y cómo entonces nos va a ir bien cuando nosotros actuamos de esta manera? Vamos a ver ese respaldo de Dios, sabiendo que nosotros siempre vamos a querer vivir aquí donde el Señor está. Amén. Si nosotros sabemos que en el camino que Dios nos trazó es bendición y está su presencia, esforcémonos siempre, que nunca se nos vaya a olvidar estar donde el Señor está. Donde el Señor nos llame, allí hay que estar. Como leíamos nosotros y aprendíamos en la vigilia, hay que marchar. El Señor nos llama a nosotros como pueblo suyo a marchar siempre, a marchar. Y vamos a ver en la palabra, en el siguiente versículo, lo que pasa. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, es decir, del profeta de Dios, versículo 4. Cuando escucha el rey esas palabras que había declarado contra el altar de Betel, extendiendo su mano el rey desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Vamos a estudiar, vamos a aprender qué es lo que está pasando aquí. Imaginémonos que nosotros estamos entonces en esa época, estamos frente al rey. Y el rey entonces está viendo que llega un profeta, un siervo, varón de Dios descrito por la palabra, y le dice prácticamente: tus huesos serán enterrados aquí mismo donde está ese altar, ese ídolo. Y sobre este mismo altar, aquí en este lugar, sobre tus huesos quemarán huesos de hombres. Y este altar se consumirá, este altar se quebrará y las cenizas se regarán. Claro, ¿a quién le va a gustar que le digan eso? Dígame, ¿a quién le gusta que llegue alguien y le diga: prácticamente usted está pecando en esto, en esto y en esto, y eso está mal? ¿A quién le gusta que le diga eso? A nadie. Todos nos enojamos y nos ponemos a la defensiva, ¿cierto? Usted está haciendo mal en dejar la iglesia, mi hermano. Vamos a orar. No, yo no quiero ir para allá. Mi hermano, usted está en pecado por esto y esto, ¿y cómo se le ocurre? De ninguna manera. A nosotros nos pasa, no nos gusta que nos digan lo que no estamos haciendo bien.
pero es necesario. Dios manda a sus profetas y Dios los describe a sus varones. Claro, a sus mujeres también, siervas de Dios. Amén. Amén. Entonces, está en ese momento el rey señalándolo, dando la orden. Le da la orden. ¿Y qué pasa con el respaldo? Tiene el respaldo de pronto de los hombres, de sus guardias. Y sus guardias van a llegar, entonces lo van a arrestar. Pero se llena de miedo inmediatamente porque sabe que este varón está ungido por Dios, que hay respaldo de Dios. Lo primero que pasa es, la mano se le seca la mano. Y viendo documentales acerca de cómo se le pudo haber secado la mano a este hombre, obviamente si nosotros somos, creo que más del 90% agua, ¿cierto? Carne, huesos, otras materias. Que se le haya secado la mano significa que se le haya pegado a los huesos esa piel que él tenía, en un momentico, en momentos, en segundos. Tanto así que ya no pudo utilizar los músculos, no tenía ni músculos tampoco. No pudo otra vez enderezar, no pudo volver otra vez a doblar su brazo. Se asustó inmediatamente viendo que realmente sí existe un respaldo de Dios. En ese momento este hombre debió pensar que si era Dios el que estaba hablando y tenía respaldo del Señor, porque le había mandado al profeta. El profeta tenía miedo de ir. El profeta tenía miedo de ir. No es que era el rey, no era que era el mandamás. Y si él decía a la horca, allá lo mandaban. Pero Dios le había dicho, vaya, porque yo no voy a dejar que nadie lo toque allá. Pero eso sí, sea obediente. Sea obediente. Mire lo que le pasa a este profeta. Si nosotros somos obedientes, tenemos ese respaldo de Dios. Y es lo primero que tenemos que aprender. Cuando nosotros somos desobedientes, así sea en algo pequeño, que nosotros desobedecemos al Señor, así sea en algo pequeño, y nosotros somos conscientes de que le estamos desobedeciendo, perdemos ese respaldo automáticamente. Vamos a ver esta historia cómo transforma la posición del varón de Dios, desde un lugar donde está ungido y nadie lo puede tocar, a otro lugar donde pierde el respaldo del Señor. Vamos a ver cómo se transforma. Hasta aquí nadie lo puede tocar, nadie. Vamos a seguir leyendo esta historia. Voy a leer el 4 otra vez. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había declarado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Amén. Se cumplió. Amén, se cumplió porque Dios estaba utilizando un hombre porque era obediente, porque era sometido y gozaba de los privilegios de Dios. Nosotros podemos gozar de esos privilegios de Dios todos los días. Cuando Dios nos dice a nosotros: detente, no vayas a hacer lo que estás planeando. A mí me consta, yo he metido la cabeza más de una vez. Y mi esposa me dice: mi amor, Dios me habló aquí en esta palabra, estoy orando. Yo le digo: no, metamos la cabeza por ahí, meto la cabeza por ahí, nos va mal. Yo lo he vivido, se pierde el respaldo de Dios de un momento a otro. Dios no puede mantener ungidos con el respaldo de Dios un día y al siguiente día perder ese respaldo. Eso es verdad, eso suele suceder. Por eso estamos leyendo esta historia de este varón, para que nosotros meditemos en esto. Vemos la diferencia de tener ese respaldo del Señor y de perderlo. En este momento se cumple. Cuando tenemos ese respaldo del Señor, Dios nos habla a nosotros y lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos escuchado por su palabra se cumple. Todo se cumple. Cuando Dios te da una promesa, te ha dicho que va a reprender la enfermedad y que te va a sanar, Dios lo cumple. Amén. Dios cumple eso. Cuando Dios te dice que te va a levantar a lugares altos, Dios lo cumple. ¿Por qué? Porque es Él quien te lo dijo. Porque tenemos nuestros oídos prestos a escucharlo. Y aquí se cumplió de una vez, delante del mismo profeta antes de irse. Se cumplió. Se quebró ese altar y se derramó y se regó la ceniza. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios. Miren cómo cambia la actitud. Ella reconoce que el poder de Dios está con este varón. Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová
Pero mire cómo dice, tu Dios, pero sigue estando en la posición rebelde de adorar esos ídolos, de esos dioses falsos. Porque aquí dice que lo que se quebró es el altar de Betel, ante la presencia de Jehová tu Dios, y dice, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Aquí lo que nosotros podemos ver y aprender es que él entendió que había un respaldo de Dios en este varón. Pero él también puede orar, él se puede arrepentir. No propiamente tiene que ser una persona específica que le ore al Señor para que se cumpla el milagro. Pero sí tenemos que entender que nosotros necesitamos ganarnos ese respaldo de Dios. Necesitamos ganarnos ese respaldo siempre. Y eso solamente se hace sometiéndose, porque fue Dios quien llamó a este varón, se le apareció y le dio unas indicaciones, unas órdenes para que fuera y le sirviera. Es fácil, simplemente reconocer cuando Dios nos está hablando, escucharlo atentamente y hacer lo que Él nos dice que nosotros hagamos. Mire que no es difícil. Sigamos leyendo. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Amén. Tremendo. Gloria al Señor. Amén. Mire cómo sucede un milagro, inmediatamente después sucede otro milagro. El varón, primero que todo, este varón no le pidió a Dios que le secara la mano al rey, pero sí gozaba de ese privilegio de estar del lado del Señor, del Jehová Dios de los ejércitos. Por eso yo le enseño a la iglesia siempre, porque así lo aprendí también de la palabra de Dios, así nos dice nuestro pastor, y así seguimos repitiendo lo que dice la palabra. No tengas miedo si te van a hacer brujería, no tengas miedo si te dicen que viene el mejor brujo del Brasil, de yo no sé dónde, de la India, que tiene un muñequito, un peluche, y que a ese peluche le puso una foto suya y que lo llenó de alfileres. No importa, que haga lo que quiera. Amén. Tenemos el respaldo de Dios porque somos obedientes. Eso sí, si somos obedientes. Si no, póngase a orar, póngase a clamar, póngase a cuentas con Dios en obediencia y le llega el respaldo. Y siempre llega ese respaldo. No hay por qué tenerle miedo a Satanás. ¿Quién dijo que a Satanás había que tenerle miedo? Si nosotros somos de pronto no más fuertes que Satanás, pero nuestro Padre es más fuerte que Satanás. Amén. El que está con nosotros es más fuerte que el que viene contra nosotros. Por eso no hay que tenerle miedo. Tenerle miedo a las necesidades de este mundo, a los problemas, a una enfermedad, sabiendo que Dios está de nuestra parte. Tenerle miedo a la falta del pan para el día de mañana. Dios nos dará todos los días del pan cuando nosotros nos sometemos a vivir bajo su cobertura. No hay por qué tener miedo. Amén. El respaldo de Dios en este hombre hizo devolverle también la salud en el cuerpo del rey desobediente. Dice en el versículo 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Típico de nuestra sociedad. Típico, ¿cierto? Vemos que a alguien le va bien, que alguien está ungido por Dios, pero lo queremos tener en nuestra casa, lo queremos invitar, ¿cierto? Por ejemplo, va uno entonces a hacer varias visitaciones, evangelismo, y de pronto encuentra uno una familia que se apartaron del Señor, no quieren nada con Dios, pero llega el que ellos saben y reconocen que está de la parte del Señor, que tiene el respaldo de Dios, y lo quieren tener ahí en la casa, y venga cuando quiera, y venga, lo invito a almorzar, en vez de buscar también someterse a Dios para ganar ese respaldo. Eso es típico, yo lo he visto mucho. En el tiempo que llevo de haber conocido al Señor, yo he visto mucho esto. Claro que sí, hay un respaldo del Señor por medio de este varón. Pero las personas muchas veces, en vez de someterse a Dios y buscar ese respaldo directamente de Dios, lo buscan es como el amuleto de buena suerte, venga para acá. Eso es típico de nuestra sociedad. Sigamos leyendo. ¿Cuál versículo vamos? Vamos en el 8. El varón de Dios dijo al rey,
aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque estaban en el palacio del rey. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Por lo menos vemos que Dios le advirtió que iba a pasar eso. Aquí no vamos a decir que no se puede recibir comida en ninguna parte, ¿no? Lo que pasa es que Dios le dijo que no lo hiciera. Tenía una orden directa por Dios. El Señor le había dicho, y como era un varón, le estaba sirviendo allá, era porque era obediente. Y Dios le advirtió, pero no vas a recibir nada de alimento en ese lugar. Nada. Ni vas a tomar absolutamente nada, ninguna bebida. Sino que te regresas. Te regresas. Versículo número 10. Regresó pues por otro camino, ¿cierto? Porque le había dicho, ni regreses por el camino que te fuiste. Y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y lo montó. Yendo tras él, varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Paremos un momentico esta lectura y vemos algo que se repite al diario también. En nuestro diario vivir, en nuestra sociedad, en las familias, es el continuo ataque de Satanás cuando nosotros estamos decididos a ser obedientes al Señor. ¿Cierto? Él no descansa cuando nos tira un dardo y ve que nosotros nos cubrimos o que lo esquivamos. Satanás no es de los que dicen, ay, fallé, mañana vuelvo. No, señor. Satanás persiste. Manda un dardo, manda otro y otro. Insiste hasta que nos vea caer. Mire, estaba utilizando al rey Jeroboam para que cayera en desobediencia a su siervo. Una persona totalmente ungida por Dios. Una persona completamente sometida y obediente. No lo logró. Entonces ahorita voy a utilizar uno de los mismos profetas, como él es profeta, voy a utilizar otro profeta. Voy a utilizar un hermanito de la iglesia entonces para que le consienta el pecado. Voy a utilizar a alguien de su familia, a alguien cercano, voy a utilizar a alguien de confianza. Muchas veces sucede. Ahora sigamos leyendo. ¿En cuál versículo me quedé? En el 12. En el 12. No, ya habíamos yendo. En el 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. En este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Miren lo importante que es para este varón de Dios el mandamiento del Señor. Si ustedes observan, vuelve y repite la misma frase exactamente como Dios se lo mandó. Exactamente. Vuelve y dice, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Él pudo haber respondido, no, Dios me dijo que no lo hiciera. Ya, sigue. No, Dios me dijo que me cuidara de comer por acá. No, Dios me dijo así, así, así y así. O sea, todo lo que Dios me ordenó. Él tiene muy presente que hay que obedecer a Dios. Él lo tiene muy presente. Y sigue el versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole. Vea, mintiéndole, ¿sí? Mintiéndole.
yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Si a nosotros nos ha hablado el Señor directamente por su palabra, nosotros no necesitamos que venga un ángel y nos hable. Aquí está la palabra del Señor. Amén. Ese cuentico de estar escuchando a los ángeles, pues por eso es que se ha levantado tanta secta, tanta mentira. A John Smith no dice que se le apareció un ángel. A Mahoma en el año 610 no se le apareció supuestamente un ángel en la cueva donde se escondía para que no lo mataran, y con eso que le dijo el ángel escribió todo el Corán. ¿Cuántos no han dicho? Toda una revelación de Dios, se me apareció un ángel, se me apareció en sueños, ahorita hay que predicar esto, a un lado la Biblia, a un lado, hay que predicar esto, esto y esto y esto, no. Por eso nacen nuevas doctrinas, completamente diferentes. ¿Por qué será que la palabra dice así? Más si a un ángel del cielo, si un ángel del cielo bajara y os enseñara un evangelio diferente, o predicara un evangelio diferente, sea anatema. Es decir, cualquiera, puede ser un mismo ángel que nosotros veamos que descendió del cielo, viene a predicar algo diferente a lo que está en la palabra, usted es anatema, fuera. Usted es lejos del Señor, usted está lejano del Señor. Amén. Es que vienen disfrazados de luz muchas veces. Lo que diga la palabra, eso es. Amén. Mire, el profeta cometió un error. Él estaba completamente seguro de que Dios le había hablado y tenía el respaldo de Dios, porque estaba seguro y repetía, no, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Pero llega otro sutilmente, que utiliza también el maligno sutilmente, y le dice, yo también soy profeta, y se me apareció un ángel y me dijo que te encontrara y que te llevara a mi casa a comer. Claro, lo puso a dudar porque dijo, ¿será que Dios lo mandó a él? Le mandó una razón, como cuando nosotros mandamos a los niños a la tienda. Yo los mando a la tienda a veces. O cuando yo voy a hacer una visitación y los dejo solitos por ahí una horita, media horita, yo les digo, no le abran la puerta a nadie, es nadie. Si viene alguien, incluso alguien conocido, y le dice, su papá me lo encontré allí en otra esquina y me mandó que lo recogiera porque su papá lo estaba esperando por allá abajo. Yo le digo, no le abra la puerta a nadie, yo no le mando razones con nadie, niños, solamente lo que yo les diga a ustedes y ya. Si yo les digo, vaya donde fulano o fulano lo va a recoger, es otra cosa. Porque muchas veces muchos niños se los han robado de esta manera. Se los han robado. Les dicen, vea que su papá me dijo que lo recogiera, vamos, yo lo llevo, ¿dónde está su papá ahí? Hasta ahí lo volvieron a ver. Lo mismo sucede con nuestro Dios. Amén. Sabemos que Satanás es astuto, él es muy astuto. Entonces, como vio que Dios le había hablado directamente a su siervo, a su profeta, Dios le había hablado a su profeta. Y él, sabiendo que Dios le había dicho directamente lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, ¿por qué no se le ocurrió pensar, bueno, y si Dios quería entonces cambiar los planes o la orden que me dio, y quería que yo me quedara donde un profeta, ¿por qué no se me apareció otra vez? Hagámonos esa pregunta. Si a mí Dios me habló la primera vez y me mandó a hacer algo, ¿por qué va a mandar una persona por ahí a decirme que haga algo diferente? Cuando llegue alguien a decirle a usted, mi hermano, mi hermana, que hagamos algo, o que haga algo diferente a lo que Dios ya le había hablado, eso es para pensarlo. Eso es para pesarlo también. Tengamos mucho cuidado con esto. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Sí vio? Él ya se estaba volviendo por otro camino. Desobedeció, devolviéndose otra vez hasta allá. Desobedeció comiendo pan porque era una de las órdenes, no comer pan. Desobedeció comiendo vino porque también bebió. Desobedeció por todas partes. Creyó más al otro que a Dios. Se dejó engañar. Sí. Aquí yo me hago otra pregunta. Yo me hago otra pregunta. Cuando yo peco por inocente, ¿Dios se enoja o no se enoja? Amén. Dios es fiel, justo, perdonador, tardo para la ira. Pero a Él le gusta la obediencia. Y más, cuando nosotros conocemos, más se nos exige. Eso siempre lo voy a repetir porque nos enseña la Biblia. Cuando nosotros ya conocemos a Dios, más se nos exige
Antes no lo conocíamos. Perdonó nuestros pecados, los borró, pero nosotros ya lo conocemos. Así como le está pasando a este varón y lo vamos a ver. O sea que esa chanza Dios no se la pasó por alto a este profeta. No es que es un siervo de Dios. No es que es un libro abierto para los demás. Y Dios lo mandó a él para reprender a otro desobediente. Pero ese otro desobediente estaba ya descarado. ¿Cierto? Mientras que el otro desobediente va a seguir con vida, este va a sufrir las consecuencias de su desobediencia inmediatamente. Vamos a ver. Sigamos leyendo la palabra. Versículo 20. Y aconteció, ese y es peligroso, véanlo. Lo que pasó después. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Imagínense, ahora sí es verdad que vino palabra de Dios directamente, pero a ese mentiroso que lo hizo volver, al mentiroso, al profeta mentiroso, para hablarle. Sí. Ahora sí, como usted se puso a escucharlo a él, venga, yo le hablo por medio de él, ahora sí. Lo reprendo. Tremendo. Y otra vez, y clamó al varón. Mejor dicho, este hombre ya estaba arrepentido, pero tenía que darle el mensaje de Dios. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Versículo 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Amén. Luego, ¿qué sucedió? Pues otros que pasaban vieron el cuerpo, fueron allá a la casa donde ellos vivían, al pueblo, les dijeron, y luego vinieron a recoger lo que quedaba. ¿Y saben qué encontraron? Para que lo sigan leyendo cuando lleguen a la casa. Cuando volvieron a recoger lo que quedaba, encontraron el león echado allí después de haber matado a este hombre, y estaba el burro que le habían ensillado, donde él estaba paseando, donde él estaba montando, y el burro seguía vivo, no lo había tocado el león para nada. Entonces no vamos a decir que fue casualidad que se encontró un león en el camino y que casualmente dejó al burro vivo y que lo prefirió a él, ¿cierto? Como a veces decimos, ¿cierto? Vemos que Dios está obrando, está bendiciendo, es casualidad. Dios está reprendiendo, es casualidad. Ese es el maligno que se está levantando. No, debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes porque mire lo que pasa aquí. Ahora sí Dios lo reprendió. Y aquí no nos cuenta con exactitud, tampoco no nos dice qué pasó con ese otro profeta que sirvió de piedra de tropiezo para este. Pero si eso le pasó a este que era varón de Dios, ¿qué le habrá pasado al otro también? Se sobreentiende, a ese mentiroso. No es que cuando dice que le habló al profeta para reprenderlo, no dice que le habló, le dice le clamó. ¿Usted sabe qué es clamar? Rogar. ¿Cómo así que le va a rogar? Te ruego que escuches palabra de Dios. Por cuanto no obedeciste y te devolviste y viniste a comer, entonces no volverá tu cuerpo en sepulcro de tus padres. No conocerá. Él estaba asustado cuando le dijo eso. Si eso es con él, ¿qué me espera a mí? Pero tenemos tiempo a arrepentirnos. ¿Sabe qué es lo más triste? Que aquí no encontramos en ninguna parte en lo que leímos de que este profeta se haya arrepentido. Porque nosotros leímos que cuando se sentaron a la mesa, entonces él le dijo palabra de Jehová, lo reprendió. Y luego sigue en el siguiente versículo, y cuando después terminaron de comer, le ensilló el burro y se fueron. O sea que se siguió comiendo todavía. Yo me imagino que iban en la mitad de la comida. No, pues ya lo hecho, terminemos el plato, bla, 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 y a comer. No, si nosotros estamos en medio del pecado, nosotros estamos en medio de la acción
Y en este momento llega la represión del Señor, porque llega, así sea el Espíritu Santo que nos toque a nosotros y nos traiga a memoria lo que ya nos había advertido, nos había dicho que no hiciéramos. En ese momento suelte lo que usted tenga, que sabe que está aborreciendo el Señor, que Dios aborrece eso. Suelte el pecado, mejor dicho, en otras palabras, suelte el pecado. Y en ese momento de pedirle perdón a Dios. No sabemos cuánto tiempo será que podremos vivir después de que ya tengamos esa conciencia de pecado. Porque algo muy claro, cuando llega el pecado y nos reprende la palabra de Dios, no sabemos qué planes tiene Dios para con nosotros. Puede que sigamos otros 100, 200 años más, por exagerar. Pero como puede que sea en ese mismo día, esa misma semana, que Dios nos llama a su presencia. No podemos esperar, tenemos que ser obedientes para que llegue el respaldo de Dios. Amén. Entonces nosotros podemos ver que cuando este hombre va con su burro por mitad del camino y se encuentra con un león, ustedes se imaginan la escena esperando que así como el rey con todo su poder lo señaló para que lo apresaran y Dios le secó la mano, ¿será que este hombre estará esperando en ese momento que Dios también reprendiera a ese león, que lo alejara, que lo enfermara? Yo me imagino que él estaba esperando algo así. Aquí no dice, a ciencia cierta, no dice aquí la palabra. Lo único que nosotros encontramos es lo que sucedió finalmente. Murió en las garras de un león, en la boca de un león murió. ¿Dónde está ese respaldo que tenía? No es el mismo varón que nadie podía tocar porque estaba ungido. Si alguien se le acercaba, se tenía que ver con Dios. Y cuando Dios llama a su pueblo en Israel, por medio del profeta Jeremías, le dice a Jeremías: dile a este pueblo rebelde, eras para mí como una novia. Yo te cuidaba como una novia, te alimentaba como una novia. Y el que se metía contigo, el pueblo que se metía contigo, se las tenía que ver conmigo. Lean el profeta Jeremías y verá que ahí dice así. Pero por rebeldes tienen que sufrir ahora ustedes mismos las consecuencias. Nosotros somos el pueblo de Dios, no podemos nosotros vivir frescos y tranquilos cuando sabemos y somos conscientes de que hemos sido desobedientes al Señor. ¿Ustedes creen que es una pequeñez esa desobediencia que hizo este profeta? ¿Eso es una pequeñez? De pronto lo podemos ver con otros ojos y decir: sí, es por eso. Dios se enojó nomás porque comió por allá. Ni que se hubiera puesto a fornicar, ni que se hubiera puesto pues a practicar hechicería, brujería, ¿cierto? Ni porque hubieran levantado un altar pues para otro ídolo allá. Por eso, solamente meditemos en esta afirmación. Si Dios se enojó contra su siervo nomás por eso, nomás por esa cosita, ¿qué podemos nosotros esperar si actuamos con rebeldía directamente al Señor, haciendo lo que Él le aborrece, practicando una y otra vez el pecado, una y otra vez el pecado, una y otra vez la mentira, la idolatría, la hechicería? ¿Cómo nosotros podemos entonces pensar que vamos a tener el respaldo de Dios cuando somos desobedientes? Obvio, no llega, lo estamos aprendiendo. Resulta que nuestro hijo José David se graduó de primaria, pero resulta que la graduación la escogieron hacer allá dentro de la iglesia católica. Y Dios nos dijo a nosotros, le oramos al Señor y Dios nos dijo a nosotros: no, definitivamente no, porque no vamos a ir a acompañar a alguien, sino que vamos a ir es a celebrar, a regocijarnos y a presentar ese logro. Supuestamente sí, a Dios, pero no, esa no es la manera. Porque Dios nos sacó a nosotros de la idolatría para buscar a un impío prácticamente, a que le imponga las manos, a que les rocee agua que supuestamente es bendita. Supuestamente eso fue allá para que Él les diera la bendición. ¿Será que necesitan la bendición de un hombre apartado de Dios? ¿Cierto que no? Así como este varón no necesitaba la comida, el alimento y ni la bebida de un hombre que supuestamente era siervo de Dios.
Así nosotros tenemos que ser obedientes en lo que Dios nos diga a nosotros. ¿Ustedes creen que aquí no nos vinieron a decir muchas personas que dejáramos la bobada, que tan cizañosos? En otras palabras, ustedes sí son religiosos, dejen la bobada, vayan para allá. ¿No es que acaso les van a hacer una misa? En otras palabras, sí, no importa, somos obedientes. Dios me dijo que no, que no y que no. Tal cosa, Dios me dijo que no. Tal cosa, Dios me dijo que no. Así es. ¿Por qué hay familias que todavía yo los he visto? Bueno, no los he vuelto a ver, pero antes los había visto mucho. Que conociendo el Señor, del Evangelio, entrando a las aguas también muchos, en el bautismo, llega uno y se encuentra por allá una virgen con una velita prendida, no sé, un altar, un ídolo, por allá en una casa, cuando ya conocen la palabra. Eso es desobediencia. Nosotros debemos ser obedientes si queremos el respaldo de Dios. Yo sé que quien prende una vela a un ídolo lo hace buscando una bendición. Pero si ya hemos entendido que no hay bendiciones, que la única bendición la da el Dios invisible. Amén. Esa es la única bendición. Lo único que se gana con eso es una maldición, como se ganó este desobediente. Por una bobadita, ahora por la idolatría que Dios tanto aborrece. Porque Dios dice en sus mandamientos, porque yo soy un Dios celoso. Amén. Vemos entonces aquí el respaldo de Dios. Y me acuerdo un testimonio, ese sí lo tenía preparado. Un testimonio en Cali. Resulta que hay una familia también de creyentes, hijos de Dios allá, cuando nosotros vivíamos, que eran vecinos no de la misma cuadra, pero vecinos del barrio, y tenían una sobrinita, una señora, una hermana. En ese entonces yo no conocía a Dios. Tenía una sobrinita, una niña, yo no me acuerdo cuántos años, de pronto 5 años, que se estaba muriendo en el hospital, tenía una enfermedad. Y que oraban allá y oraban y nada, que se sanaba esa niña. Y estaban muy preocupados porque estaba muy grave en cuidados intensivos. Y me cuentan el testimonio que estaban allá cuando les dicen: ya declaramos la muerte de esta niña, no hay nada que hacer. Apuntaron entonces en esa hoja clínica, no sé cómo se le llaman, hora de muerte tal, causa de muerte tal, todo registrado. Le dijeron a la familia: ya la niña murió a tales horas, con tantos minutos. Declarado oficialmente la muerte de la niña. Declarado. Oficialmente. Pero llegó esa tía, ¿cierto? Estaba la mamá, estaban llorando allá. Cuando llega la tía en ese momento, cuando les están diciendo que murió, y esa tía había recibido una palabra de parte de Dios. Dios le había dicho que la iba a sanar. Y entonces ella llega y se cuestiona: pero ¿cómo, si Dios me dijo que la iba a sanar? Dios me dio una promesa. De ninguna manera. Y se metió allá, todavía no habían sacado todavía el cuerpo de la habitación. Se metió allá a esa habitación y se arrodilló en ese suelo a orar. Pero eso era con gritos, eso era con clamor fuerte. A clamar al Señor y le decía: pero si tú me prometiste que la ibas a sanar. Y declaraban el nombre de Jesús. Y los médicos le decían: no, pues no hay nada que hacer. La miraban y le decían: no hay nada que hacer. ¿Cierto? La familia también había perdido la esperanza, la mamá, las otras personas. Pero esta mujer con esa fe siguió orando y siguió orando y siguió orando. Y la niña volvió a la vida. La niña volvió. Dios la resucitó. Dios cumplió su promesa cuando se aferraron a esa promesa. Ese es el respaldo de Dios que nosotros podemos gozar cuando somos obedientes. ¿Nadie dice amén? Amén. Amén. Que así sea. Que gocemos ese respaldo. Ese es el respaldo que nosotros debemos y queremos gozar todos los días. Y hoy en día, ¿cuántos años tiene la niña ya? 10 años. Se llama Tatiana. Y yo pregunto: ¿tiene muerte cerebral o está sana completamente? Normal. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, busquemos ese respaldo de Dios. Ese respaldo de Dios. Cuando Dios nos ha hablado a nosotros, si nos dijo no, es no, no importa, párese de cabeza al que se pare. Si Dios nos dice a nosotros: sí, yo te voy a dar, no importa lo que Satanás te muestre. Si Dios te dijo, te prometió, Dios te lo va a cumplir. Ese es el respaldo que buscamos. Amén. Pongámonos de pie para que oremos, por favor. Démosle gracias al Señor. Le pido un favor a mi esposa que nos dirija una administración.